Vamos a explicarles los ejemplos resueltos en el material de estudio básico del tema derivadas parciales de funciones bivariadas. El ejemplo resuelto número 1, que está en la página 5 del material impreso y colgado en el aula virtual, en el archivo PDF, unidad número 1, tema 1, plantea: encuentre las derivadas parciales respecto a X y respecto a Y para la función f. Esta función f, una función bivariada f, x, y igual a x a la 4 más 6y al cubo. Recuerden que simbólicamente, por la nomenclatura, esto significa la derivada parcial de la función f con respecto a x, y lógicamente está la derivada parcial de la función con respecto a y. Entonces, derivando con respecto, esta función depende tanto de x como de y, derivada parcial de la función respecto a x, la derivada parcial de x elevado a la 4, recuerden que ahí se aplica la regla de la potencia, pasa el exponente delante, quitamos 1, es 4x cubo, y la derivada parcial de 6y al cubo, como estamos derivando con respecto a x, entonces se toma como una constante, derivada a la constante 0. O sea que la derivada parcial de la función f con respecto a x es 4x al cubo. Ahora, con respecto a y se simboliza de esta manera: derivada parcial de la función respecto a y. Entonces la función, en este caso la misma, x a la 4, 6y al cubo. Entonces estamos derivando con respecto a y. Este término, esta parte de la función depende de x, por tanto una constante 0, y derivada de 6y al cubo con respecto a y, pasar 3 delante, 6 por 3, 18, y cuadrado, que es lo que aparece acá. Entonces acá se le proponen que determine la derivada parcial de la función con respecto a x con respecto a y. Eso lo dejamos como ejercicio. Vamos al ejemplo número 2, de que calcule la derivada parcial de la función f con respecto a x y con respecto a y. Saben que es bien sencilla. Tengo 4x por y. En este caso tiene la forma de un producto. Podemos aplicar la regla del producto, que esta es cuando aplicamos para derivadas ordinarias o derivadas exactas, la derivada de un producto. Recuerden que esta es la primera función, esta es la segunda, es la primera por la derivada a la segunda, más la segunda por la derivada a la primera. En este caso, derivada parcial con respecto a x, vamos a hacerlo tomando en cuenta, hacia ahí está planteada la regla del producto para derivada parcial con respecto a x. Esta función depende de dos variables, por ejemplo de u y v, esta es la forma simbólica. Igualmente con respecto a y, esta es la fórmula. Debe tener cuidado, ¿verdad?, a la hora de escribirla. En este caso podemos usar otro procedimiento, como dice en el texto. Podemos, como esta función depende tanto de x como y, entonces tomamos la otra variable como constante. Cuando estamos tratando, por ejemplo, con respecto a x y contiene y, mantenemos la y como constante. En este caso, como ilustra acá, la función bivariada de la forma 4xy, si estamos derivando con respecto a x, tomamos a y como constante y derivada de 4x4, por lo tanto quedaría 4y. Igualmente sucede con respecto a derivada parcial con respecto a y, tomamos a x como constante, ¿verdad?, mantenemos a x como constante y derivamos parcialmente con respecto a y, que es lo que está planteado acá. O sea que la función, que es la misma, 4xy, derivada parcial con respecto a y, tomamos a x como constante. En este caso, 4x, por así decirlo, se pone aparte, y la derivada de y respecto a la misma 1, entonces 4x por 1 me queda 4x. Aquí se plantean otros ejercicios propuestos para que ustedes lo puedan resolver, que determina la derivada parcial con respecto a x, con respecto a y, o sea, es de la misma forma el ejercicio anterior. O sea, toma una de las variables como constante. Tenemos el ejemplo número 3. Dice: determinar la derivada parcial con respecto a x, la derivada parcial de la función con respecto a y. Esta es la función bivariada de la forma 3x a la 4 más 7x cubo por y cuadrado más 5y a la 5 menos 6. Vamos a hacerlo
de la misma forma que explicamos anteriormente, si vamos a determinar la derivada parcial de la función con respecto a x, se supondrá a y constante, y entonces, vamos a ver acá, derivada parcial con respecto a x, si se toma a y constante, recuerden que esta sería, aplicamos regla de potencia, sería 120x cubo. Acá tomamos a y constante, derivada de 7x cubo sería 21x cuadrado por y cuadrado, y aquí como estamos derivando con respecto a x, sería 0 y este igualmente será 0. O sea que queda lo que está acá, 100x 20x cubo más 21x cuadrado y cuadrado, y los ceros que le planteamos, y lógicamente queda reducido a esta forma. Esta es la derivada parcial de esa función con respecto a x. Y con respecto a y, en un procedimiento se supone a x constante, como se plantea acá. Esta es la función original. Aquí nos recuerda la función. Entonces, como estamos derivando con respecto a y, tomamos a x constante. Aquí, como esta parte nada más depende de x, estamos derivando con respecto a y, lógicamente se hace 0. Aquí en este término, como estamos derivando con respecto a y, 7x cubo sale por fuera como si fuera constante, y al derivar y cuadrado me queda 2y por 7, me queda 14x cubo, que se mantiene igual por y, y la primera parte se mantuvo 0, porque es constante. En este caso tenemos 5y a la 5, como estamos viendo con respecto a y, aplicamos regla de potencia, 5 por 5, 25, y a la 4, y este sería 0, que es lo que está puesto acá. Entonces, la derivada parcial de la función respecto a y es ese resultado. Entonces, aquí proponen una serie de ejercicios para que ustedes hagan un procedimiento, o sea, es muy similar al anterior. El ejemplo número 4, lo mismo, dice calcule derivadas parciales de la función z respecto a x, respecto a y z tiene esta forma, fíjense que es un producto. En el primer factor tenemos x cuadrado y más 8y, en el segundo factor 5x menos 2xy a la 5. Entonces aquí aplicamos la regla del producto como indica acá en el texto. Entonces, calculando la derivada parcial de la función z con respecto a x, aplicando la regla del producto, uno acá de manera simplificada, primero determinan la derivada parcial de la, o sea, si le llamamos esta primera parte, le llamamos u, y a esto le llamamos v, entonces calculan la derivada de u respecto a x y derivada de v respecto a x. Al derivar con respecto, porque estamos ahorita con respecto a x, al derivar esta parte con respecto a x, o sea, todavía no hemos aplicado la regla del producto. Al derivar esta parte con respecto a x, nos quedaría 2xy, y esto, como depende de x, es 0. Y al derivar esta parte v con respecto a x, como está puesto acá, me quedaría 5, y derivada de esto, recuerden que se toma como constante la y a la 5, me quedaría menos 2y a la 5, que es lo que aparece acá. Esas son las derivadas parciales de estas funciones u y v con respecto a x. Y lo vamos a sustituir donde en la fórmula de la regla del producto, o sea, la derivada parcial de z respecto de x. Aquí, bueno, aquí lo ponen de otra forma, es lo mismo. Ponen la derivada, la primera función por la segunda función más la primera función por la derivada de la segunda función. O sea, lo que hacemos es sustituir u de x, que es la derivada de la primera función con respecto a x, el valor del resultado es este, 2xy, ¿por quién? Por v, ¿quién es v? La segunda función que aparece acá. Más u, que es la primera función, que es esta, por la derivada de la segunda, que es este resultado. Y ahí aplicamos propiedad distributiva, o sea, como en las flechas, vamos multiplicando este monomio por este binomio, cada término, este binomio por este otro binomio, se va multiplicando término a término, y el resultado es este que aparece acá. Y después lo que vamos a hacer, vamos a quitar paréntesis y corchete, aplicando las propiedades correspondientes. O sea, producto de potencia igual base se multiplica y se pone. Se escribe la base y se multiplica y se suman los exponentes, lo que se ven acá, y después se reducen los términos que son semejantes. Y se reduce el término semejante, recuerden que tiene que tener la misma base, el mismo exponente, y ahí no queda que la derivada parcial de esa función respecto a x es ordenando, ¿verdad? En orden es este resultado.
Ahora, calculando derivada parcial de la función respecto a y, aplicando la regla de producto, hacemos lo mismo. La función, recuerden, la primera parte le llamamos esta u y esta v. Entonces, ahora calculamos con respecto a derivada de u respecto a y derivada de v respecto a y. Al derivar con respecto a y, aquí nos queda x cuadrado, porque la derivada de y respecto a y es 1, y aquí sería 8. Y aquí al derivar v con respecto a y, esto no depende de y es 0, y esto aquí sería, este sale como se considera como si fuera constante, y derivada es y a la 5, 5 y a la 4, al efectuar nos queda el resultado. Al aplicar la regla la fórmula del producto, recuerden que estamos derivando con respecto a y, es la derivada, la primera función con respecto a y por la segunda función más la primera función por la derivada de la segunda función. Aquí sustituimos la derivada de la primera función con respecto a y, este resultado, por la segunda función más la primera función por la derivada de la segunda función, que es lo que está acá. Efectuamos propiedad distributiva, después quitamos corchete y paréntesis, reduciendo términos semejantes, como aparece acá, nos queda que la derivada parcial de esa función respecto a y da este resultado. Eso con respecto a la regla del producto. En este caso, el ejemplo 5, es una función f que depende de si t. Observen que el numerador tiene esta forma, este determinador, y se determina la derivada parcial de esa función f con respecto a s. Aplicando la regla del cociente que ustedes estudiaron para derivadas ordinarias o exactas, en este caso, derivada parcial de la función respecto a s, recuerden que este es el numerador y este es el denominador. El numerador vamos a llamarle u y el denominador le vamos a llamarle v, siempre que sea distinto de 0, lógicamente. Entonces sería el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Repito, la regla del cociente o la fórmula del cociente es el denominador, aquí lo ponen después, por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Sustituyendo, entonces aquí determinan la derivada del numerador con respecto a s y la derivada del denominador respecto a s. O sea, el numerador es s cuadrado más 2s cubo t cuadrado con respecto a s, me queda 2s aquí. Recuerden, se toma como constante la t, me quedaría 6s cuadrado, t cuadrado, y el denominador que es este, con respecto a s, esto es 0 y esto es menos 3. Entonces, estos valores los sustituimos en la regla con la fórmula y nos queda esto. O sea, esta es la fórmula. Al sustituir queda esto, aplicamos propiedad distributiva, multiplicamos este binomio por este binomio, reducimos términos en el numerador, el denominador es sugerible que lo dejen indicado. Al efectuar, reducir, observen, quitan paréntesis, este signo menos afecta a todo, como puede seguir la flecha, y nos quedan términos, y lógicamente al reducirlo dice que queda esta expresión, que más reducida aún, observen que los términos que son, en este caso, términos semejantes, aquí ya están reducidos, ninguno son semejantes porque tienen diferentes exponentes. Al ordenarlo queda de esta manera. Observen que es esto mismo, pero escrito de otra forma. Esa es la derivada de esa función respecto a x. Vamos a ver el video hasta acá, ¿verdad? Para no ser muy largo, y los vemos en el siguiente video tutorial.